ustedes notan, los que estuvieron ayer, los que estuvieron en la Cena del Señor, los que estuvieron en la escuela dominical, los que estamos ahora, podemos ver que verdaderamente hablamos de un Dios verdadero, un Dios eterno, un Dios de amor, un Dios de entrega, un Dios de victoria. Y en medio de todo eso, una cruz, que fue el medio para que Cristo triunfe y para que cada uno de nosotros pudiera estar teniendo ese gozo. Antes de comenzar, una pregunta. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios? Oramos. Padre eterno, queremos adorarte, oh Dios, en esta mañana, caer postrados ante ti, oh Dios, eterno, poderoso, creador de todo lo que existe. Señor, queremos oír tu voz, queremos oír tu santa palabra y que produzca en nuestro corazón el efecto que realmente tú quieres. Cada uno de nosotros sabemos lo que tienes para nosotros. Tú sabes lo que a cada uno de nosotros nos falta. Por eso te rogamos, Señor, que añadas en esta mañana con tu palabra aquello para lograr y alcanzar lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, bendice esta reunión, bendice este tiempo y que tu palabra sea glorificada. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La verdad que a veces escoger un pasaje en tan amplio libro, el libro, que es la palabra de Dios, cuesta porque a veces los tiempos son escasos, en donde te dicen tenés que predicar o tenés que decir o tenés que hablar y a veces se presentan obstáculos y el único remedio que hay para eso siempre es el decir, Señor, ¿qué quieres que hable? Y todo sin saber lo que iba a ser la reunión de ayer, yo vine de casualidad porque generalmente llego a las 11 y todo lo que se habló ayer, lo que compartieron los chicos, Matthew, Dan también en la alabanza y también siempre me olvido de tu nombre, Juancho, yo le digo Juancho, y lo que él habló también y cómo fue presentando el Evangelio, habla de que yo había escogido un pasaje de la Escritura y no es nada más ni nada menos que Dios el que lo escogió. Porque Dios es el que va preparando los corazones y el que va preparando las cosas. Y yo normalmente no pido que canten canciones cuando yo voy a predicar, y lo sabes, Rubén Emilio. Esta vez fue la única vez, porque me pareció que era una canción que va tocando distintos tópicos, pero todas las canciones que se cantaron hablaron de lo mismo. Que de hecho hablamos del mismo, de nuestro Dios y Salvador. Y vamos a comenzar viendo en el libro de Romanos, capítulo 6, en cuyo contexto, si quisiéramos lograr, no lo vamos a hacer ahora, pero si viéramos capítulo 1 a capítulo 5 de Romanos, vamos a entender por qué empieza en el capítulo 6 a hablarnos de una identificación personal con Cristo a través de la muerte y resurrección. Pablo viene desde el primer capítulo de Romanos, en el contexto de la carta, hablando de que hemos sido justificados y trata en estos 5 capítulos de hacernos comprender de que la justicia que pudiéramos nosotros como hombres era imposible lograrla si no hubiese sido por la justicia divina. ¿Qué quiero decir? Yo no podría estar justificándome delante de Dios si no hubiera aparecido la
única solución para el pecado. Hemos estado estudiando en la escuela dominical, en la encarnación de Cristo, vimos el pecado como entró en la humanidad. Y todos, y la mayoría de los que estamos aquí, entendemos que hay una condición que nos separa de Dios. Romanos 6:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, separados, alejados. En una situación diametralmente opuesta a lo que Dios es. Y entonces necesitábamos una solución para poder tener una justicia y que Dios pudiera satisfacer su justicia. Porque Dios es un Dios que si bien ama al pecador, porque Dios es en su esencia amor, no puede no amar al pecador, pero detesta el pecado. Porque es lo contrapuesto a su amor, es lo contrapuesto a su esencia. No puede existir en la mente, en el corazón de Dios, algo que pueda ser compatible y que pueda ser amalgamado junto a Él, junto al pecado. De manera tal de que tenía que haber algo, como vimos hoy día, que era sangre derramada, en primer lugar en el Antiguo Testamento, que cubriera el pecado, y esa sangre derramada del Cordero, poder separar lo que es la justicia de Dios, la santidad de Dios y el pecado del hombre, y la sangre cubría el pecado de la humanidad. Pero necesitábamos algo que pudiera quitar el pecado. Y esto es lo que Cristo hizo. Esto es lo que viene diciendo desde el capítulo 1 al capítulo 5. Fíjense, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que permaneciendo aún en pecado, en que continuando pecado, solución, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Capítulo 1, versículo 16. Y no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Verso 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién puede decir de nosotros que es justo? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Alguien de ustedes es justo? ¿Yo soy justo? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Hay algún justo entre nosotros? ¿Hay algún justo que pueda llevar a cabo esa preciosa obra que Cristo consumó en el Calvario? No hay nadie. No hay nadie. ¿Cuántos murieron ya? ¿Cuántos viven hoy? ¿Cuántos morirán? ¿Cuántos vivirán? Hasta que el Señor diga cielos nuevos y tierras nuevas. Y en ese contexto es que podemos leer Romanos capítulo 6 para tener un acercamiento, entender cuál es mi rol, cuál es el rol de Dios y cuál es el efecto que Dios ha provocado en nuestras vidas.
Vamos a leer Romanos capítulo 6, por favor. Y no va a ser un mensaje homilético, así que no van a haber puntos, pero sí van a haber frases que vamos a tratar de desglosar y de comprender para poder crecer un poco más. No estoy diciendo nada que ninguno sepa, que no haya escuchado jamás. Voy a decir lo mismo que han escuchado siempre. Simplemente quiero recalcar algunas cosas. Después que Pablo viene hablando de la justificación, y vemos más atrás que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hemos sido justificados por Dios. No somos justos, pero el justo en la cruz me justificó a mí, y la intención es justificar a todos esos 7.000 millones de habitantes, y a los que han muerto y a los que murieron, los que van a morir, quiere justificar. Y dice, ahora, después de todo esto, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es una forma literaria que tiene Pablo para hablar con preguntas retóricas. Y ustedes saben que una pregunta retórica es una pregunta en afirmación que se contesta con una negación. Dice, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Persistiremos en el pecado? Fíjense que esa palabra que dice perseverar es mantenerse, es quedarse allí, es insistir. Entonces, a ver, rebobinando. Soy injusto porque no hay ni un justo sobre la tierra. El que me justifica es Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos arreglado nuestras cuentas. Hoy orabas y dijiste algo muy clave. A veces entre los amigos nos defraudamos porque nos engañamos. Y ese engaño genera que, incluso dijiste, no somos fieles a ti, pero tú sigues siendo fiel. A veces no somos fieles al Señor, pero Él no puede en su esencia y en su ser decir ser infiel al hombre. Por más que yo le niegue, Él no me puede negar, porque no puede negarse a sí mismo. Aunque Él dice, si tú me niegas, yo te negaré. Pero dice también la Escritura que hemos obtenido la paz por medio de su justificación. Si yo arreglo una falta con un hermano o una diferencia, ¿qué produce en tu corazón? Vamos de otra manera. Te peleaste con tu esposa, te peleaste con tu papá, te peleaste con tu hijo. Arreglás esa cuenta. ¿Qué viene inmediatamente a tu corazón? Paz. Entonces, justificados pues por la fe, entonces el que me justifica, que es Dios, en la cruz, con su sangre derramada, es el que viene a darme la solución. Yo vengo y por mi fe arreglo mis cuentas con Dios. Él quita mi pecado y tengo paz para con Dios. Tengo paz para con Dios, porque la ira de Dios está sobre los que cometen iniquidad, dice la Escritura. Y la única forma de que mi corazón esté en paz con Dios es que yo tenga a ese Dios con mis cuentas arregladas. Ahora, una vez justificado y que he arreglado, ¿vuelvo a mi hermano y le sigo haciendo lo mismo? Porque si no, no le pedí perdón. Simplemente le dije, discúlpame. Y cuando vos decís discúlpame es porque seguramente lo vas a volver a hacer. Está bien, me equivoqué, discúlpame. No, perdoname. El perdón implica no volverlo a hacer. Es no volver a insistir en lo mismo. Es no permanecer, no insistir, no quedarme allí siempre con lo mismo. Y cuando digo te perdono, no es perdono pero me sigo acordando, porque si no, no perdoné. Simplemente dije sí para no quedar mal, pero no arreglé mi cuenta. No tengo paz.
Entonces es como si Dios me dijera, está bien, me pedís perdón, estás perdonado, pero te voy a dar. Vas a tener que hacer mucho mérito para llegar al cielo. No, Dios no es así. Dios es un Dios justo. Dura cosa es caer en la mano del Dios vivo, dice la Escritura. Pero amorosos son los brazos del Señor que te aceptan. Pedro se hundía en el mar por ver la tempestad. El Señor le dijo, hombre de poca fe. ¿Pero qué hizo? Se dio la vuelta y le dijo, seguí practicando. Seguí practicando que cuando aprendas a tener fe yo voy a volver. De ninguna manera. Dice que extendió su brazo y le asió, le tomó y le ayudó. Ahora, Pedro en ese momento persistió en no tener fe. Pero el Señor le tomó. Ahora, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? ¿Insistiremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué quiere decir esto? Si yo peco hoy día, ¿se acabó la gracia de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Respondan. No se acabó. Entonces puedo seguir pecando. Total. Si la gracia va a seguir, va a continuar, yo podría seguir pecando. Y es real. ¿Sabes por qué es real? Porque seguimos pecando. Y ya lo vamos a ver. Pero Pablo, no es la palabra irónicamente, pero es la palabra, como decir, en forma tajante, exhortativa, pero también de ánimo. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia siga abundando, para que provoquemos más gracia de Dios, vamos a seguir pecando, como haciendo una retroalimentación, un sistema de feedback que va y que viene. Yo peco y hay más gracia. Vuelvo a pecar y hay más gracia. No, de ninguna manera. De ninguna manera, dice. Versículo 2. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y acá entra otro concepto que es la muerte. La muerte. La muerte es una palabra que asusta, ¿verdad? A propósito, ¿le tenés miedo a la muerte? ¿Sí o no? Yo sí le tengo miedo a la muerte. Yo sí le tengo miedo a la muerte. Ahora, yo le tengo miedo a la muerte. Como hombre. Ahora, cuando lo pienso espiritualmente, cuando medito en función a la muerte, a ver, si no me hubiera asustado cuando me llaman por teléfono diciendo que mi hija se accidentó en un colectivo. Eso produce miedo. Yo tengo miedo que un hijo mío pase a la eternidad, humanamente hablando. Yo tengo miedo a la muerte. Y es una palabra que asusta. Ahora, esta palabra muerte, en el contexto bíblico, implica separación. La muerte, en el momento que el ser humano, hablo del ser humano o animal, separo, ¿no? Reinos distintos. Muerte es separación. El alma, el espíritu o la vida biológica se separa de lo corporal, de lo material. Eso es muerte. Ahora, cuando dice hemos muerto al pecado, ¿qué significa? Nos hemos separado del pecado. Hay algo que nos limpió el pecado. Entonces, podemos pensar, si yo voy a volver a pecar, porque es inevitable que el hombre peque, no existe la impecabilidad del hombre. Existe la solución eterna del pecado, pero no la impecabilidad. Ahora dice, perseveraremos, dice antes, permaneceremos, ¿no? Es también el concepto de seguiré practicando el pecado. ¿Será la práctica diaria mía el pecado? O sea, ¿la motivación de mi vida será pecar? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado,
muerto al pecado. Nos hemos separado del pecado. Nosotros no. Cristo, en su gracia y en su amor, limpió nuestro pecado y hemos muerto al pecado. Ahora dice, ¿cómo viviremos? Ahora, ¿cómo engendraremos nuevamente una amistad? ¿Cómo reviviremos en nuestro corazón ese anhelo o deseo de seguir pecando? Esto es lo que está queriendo decir el pasaje. Si yo ya he muerto al pecado, yo ya me he separado del pecado, me he apartado del pecado por la gracia de Dios, ¿cómo voy a persistir en buscar a abrazar nuevamente tener una vida de pecado? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí entra otro concepto que es el concepto del bautismo. Ustedes saben que hace 2 semanas atrás hemos tenido bautismo. Ha sido una bendición para la iglesia. 9 o 10 fueron. Está bien, es que fueron 10 y 9 después, o 9 y 10 después, ¿no? 19, estaban los dos números. 19 jóvenes, y no tan jóvenes, pero ante los ojos de Dios, todos iguales, pasaron por las aguas del bautismo. Ese es el bautismo de identificación. Ahí es donde nos identificamos con Cristo. Pero hay un bautismo que es el bautismo espiritual. Entonces, para explicarlo, 2 tipos de bautismo. El bautismo que hemos recibido en el momento de creer en el Señor Jesús es el bautismo espiritual. Fíjense, cuando dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué? Dado. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Reconocemos nuestro pecado. Sabemos que nuestro pecado nos separa de Dios, lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? También dice que por cuanto todos pecamos, no hay ninguno que no haya pecado, estamos ¿qué? Separados, destituidos de la gloria de Dios. De manera tal de que en el momento que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, en donde nos hemos rendido a saber y entender de que no hay nada que podamos hacer, no hay nada que yo pueda hacer para quitar mi pecado. Y he reconocido que Cristo en la cruz derramó su sangre, y su sangre limpia de todo mi pecado, el pasado, el presente y el futuro, limpió todo mi pecado. En ese momento de creer, ocurre algo que es un milagro, que ustedes me deben haber escuchado decir que es el mayor de los milagros. Porque uno podría decir que el mayor de los milagros de Jesús fue hacer que un ciego vea, hacer que Lázaro sea revivido, o que la hija de Jairo era, ¿no? Reviviera, tomar saliva con barro y colocarla en el ojo los ojos de un ciego en Juan capítulo 9 y mandarlo a que vaya al estanque de Betseda y se lave y que empiece a ver. ¿Es un gran milagro? Sí, es una maravilla. Pero el mayor milagro que hay es que un pecador reconozca su pecado, se arrepienta y el Señor Jesús, con su sangre derramada, limpie ese pecado. Ese milagro que se produce es el hecho de que el Espíritu Santo toma de la vida de Dios y la coloca en el corazón del hombre, este pecador que ha creído. Eso se llama bautismo del Espíritu Santo. ¿Se comprende? A diferencia del bautismo de identificación y de testimonio, que es el bautismo de agua, donde Jesús comenzó su ministerio entrando a las aguas del bautismo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero vieron que hay una escalera que ingresa. Pasan por las aguas del bautismo y hay una escalera que sale por el otro lado y van atrás porque
Bueno, ahora todos con agua caliente, está todo piola, ¿viste? Yo me acuerdo que rompíamos el hielo así en la iglesia cuando nos bautizaron. Decíamos, va a estar calentita el agua. 3 grados bajo cero hacían. Julio. Entonces salen y se van y se secan y se cambian. Allá armaron la camioneta de Pepe, creo que hicieron todo un salón de cambiado. Ahora, cuando uno entra, la simbología es que de la antigua vida entra a las aguas del bautismo. De nuestra vida de pecado, de nuestra vida de estar separados de Dios, apartados de Dios por el pecado, entramos al agua, hacemos la inmersión, el bautismo de sumersión, y ahí estamos, ¿qué? Estamos siendo sepultados, es un símbolo, ¿no? Es el símbolo de que hemos sido sepultados con Cristo. Luego nos levantamos, eso es símbolo de resurrección, y salimos por otra escalera, yo se lo grafico así, a una nueva vida. ¿Se comprende? De manera tal de que transitamos en esta identificación con Cristo. Antes nos identificábamos ¿con quién? Con el príncipe de la potestad de los aires. Efesios capítulo 2 dice, y Él, el Señor Jesús, os dio vida a vosotros, me incluyo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, separados de Dios, muertos. Pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Y qué hacíamos en esa vida antigua? Seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires. Capítulo 6. Dice, porque somos, verso 4, porque somos, dijimos recién, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hoy hemos cantado que en Cristo hay ¿qué? Victoria. Victoria. Es increíble, pero la palabra de Dios nos muestra de que nos identificamos con Cristo, venimos de esta antigua naturaleza, de esta antigua forma de vivir, de una vida de pecado, entramos a las aguas del bautismo, nos identificamos en la sepultura de Cristo y luego salimos vivificados, victoriosos, porque Cristo nos dio vida, porque nos dio victoria en la cruz. Y en la resurrección, la misma resurrección del Señor es imputada a nosotros, seremos resucitados juntamente con Él. Entonces tendremos la victoria de la vida eterna. Y esa es la identificación que tenemos en Cristo. Ahora dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos ¿en qué? En la de su resurrección. Primera Pedro capítulo 2, 24. Primera Pedro capítulo 2. Capítulo 2, verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El ejemplo en la resurrección de Cristo, el ejemplo de la vivificación que tendremos con Él en victoria. Ahora fíjense, dice, sabiendo esto, versículo 6, que si nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Escuchen, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ya qué? Ya no vivo yo, ¿más vive quién? Cristo en mí. Identificación. Y a veces decimos que hemos muerto al pecado, pero nos comportamos más que como muertos al pecado, como moribundos al pecado. Es decir, estamos para morir, pero todavía tengo un resto de vida al pecado. Ahora, fíjense que el fin que busca Dios y la persona de Cristo es la santificación. La santificación. Ahora, santificación no es sinónimo de impecabilidad, lo que decía hoy día. El santo no es porque no cometió pecado. O sea que a mí no me pueden decir que soy santo porque no cometo pecado. Soy santo ¿por qué? Porque he sido santificado por la sangre del Cordero. Porque la sangre de Cristo me justifica, me redime y me santifica. Y me moviliza a una vida de santidad. Ya salí por la escalera porque ya estoy muerto con Cristo. Ya he sido resucitado con Cristo a una nueva vida. Lo que pasa es que yo sigo viviendo, como decíamos hoy, una vida temporal, que depende del tiempo. Pero en la eternidad de Dios, es distinto. Dios ya me ve santificado. Esa es la posición que yo tengo ante Dios, porque Dios ha limpiado mi pecado. Me ha purificado con hisopo. Ha dejado mi cuerpo, mi vida en santificación. El cuerpo de pecado que existe en mí, en la eternidad de Dios, ha sido destruido en la cruz. Porque en la cruz Cristo tuvo la victoria y la muerte ha sido vencida. Por tanto, aquel que acepta a Cristo como Salvador, obtiene la victoria del efecto de la cruz. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir esto? No que me ha hecho justo a mí. Yo no soy justo. Pero mi pecado ha sido justificado. La ira de Dios ha sido satisfecha. Porque la ira de Dios está contra el pecado, no contra mí. Dios me ama. Dios te ama. Y quiere que tomes tu carga de pecado y le digas, Dios, quita este pecado de mí. Si nunca le dijiste a Dios en tu corazón, Señor, soy un pecador, necesito que limpies mi pecado, es un buen momento para hacerlo. Si sos un hijo de Dios y estás moribundo todavía, y el pecado sigue dominando ciertas áreas de tu vida, Señor, quita el pecado de mí. Soy salvo por fe. Ya he sido limpiado de la condenación. Pero Señor, necesito vivir una vida de santidad. Buscar cada día parecerme más a ti. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Dijimos, Él venció a la muerte. Y si nosotros tomamos ese instrumento que Dios nos dio, que es la cruz, tomamos ese sacrificio de Cristo y lo hacemos para nosotros, hemos obtenido la victoria. Ahora, Cristo murió una vez y para siempre. Cristo resucitó una vez y para siempre. No es que si yo peco hoy tiene que volver a morir Cristo. O sea que lo tengo que crucificar cada día, Jesús. Tengo que crucificar a Dios
a Cristo cada día para que perdone mi pecado de hoy, de mañana, el de pasado, no. Es por eso que Cristo murió una sola vez y para siempre. Cristo limpió la carga de mi pecado una vez y para siempre. El pecado no se puede enseñorear de Él. El pecado no se puede enseñorear de mí. Como decía Juancho ayer, nuestra cabeza puede estar mal, nuestro corazón puede estar mal, pero Cristo ya murió por eso. Ahora, no nos vamos a revolcar más en el pecado. No vamos a tener una práctica cotidiana con el pecado, porque ya Cristo venció en eso y no vamos a hacer que nuestra vida sea de pecado continuo. No, total, ya la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. De ninguna manera, dice Pablo. Así también vosotros, 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos. ¿Qué significa esto? Consideraos. Miremos no en un espejo y podamos detallar a través de la Escritura que sea nuestro espejo, que podamos considerar qué es lo que está mal en nuestra vida cada día, cuál es el error que cada día cometo, que tengo en mi vida, para que considerándolo pueda observarlo y pueda diagnosticarlo. El médico, cuando hace un diagnóstico, considera los signos, los síntomas y ve los estudios complementarios que confirman una enfermedad o una patología. Entonces tenemos que considerar ciertas cosas para llegar a un diagnóstico. Aquí es lo mismo. Hagamos un diagnóstico de nuestra vida cada día con las Escrituras y consideremos qué es lo que está fuera de lo que Dios quiere para mi vida. Consideremos. Dice, considerémonos muertos al pecado. Muertos. O sea, crucifiquemos el pecado. Dejémoslo en la cruz. Que no estemos moribundos, que estemos muertos, como Pablo. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el dominio de mi vida es por parte de Cristo, ya no es por mí. Por último, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre ¿quién? De los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque vuelve a decir, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, no reine, dice, no reine. ¿Qué capacidad tiene un rey? Autoridad, ¿verdad? Es la máxima autoridad. Ahora, cuando dice que el pecado no reine, significa que el pecado no domine tu vida. Que no sea el que reine, que no sea el que determine tu vida, sino que tu vida, tu corazón, sea reinada por el Señor de señores y Rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que en ese momento podamos decir, Señor, tú eres el que comanda mi vida. Que no reine el pecado en nuestra vida. Que nuestros cuerpos sean presentados para alabanza a nuestro Dios. Y miren, si hay algo que el diablo se encarga y se va a seguir encargando, es de cerrar los ojos, de velar los ojos, para que a la humanidad no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios. Dios quiere que sea todo lo contrario. Dios es luz. Y Él quiere traernos a la admirable luz que Él es. Ahora, yo no sé cómo está tu corazón, realmente, no sé. No conozco el corazón de cada uno de ustedes. Yo puedo conocer solamente el mío. Yo puedo saber si un día tuve esa posibilidad de estar frente al Señor, escuchar el Evangelio, que es esta palabra,
y tomar una decisión de decir, yo quiero ser limpio del pecado. Yo quiero que Cristo limpie mi pecado. Para eso es simple. Primero, tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que reconocerlo. Dios quiere que yo lo reconozca. Dios no quiere que yo lo diga, que lo reconozca, que lo haga parte de mi ser, que diga, Señor, yo soy un pecador. Ahora entiendo el verdadero efecto que viene a hacer Cristo, porque no es una religión. Vos podés ser un evangélico, podés venir a esta iglesia y realmente mañana morirte y ir al infierno, o yo. Salvo que tengas la certeza de que Cristo un día limpió tu pecado. Que un día tomaste ese sacrificio de Cristo y lo hiciste parte para vos. Y que puedas decir, yo si hoy muero, sé que voy al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Nada tengo que hacer. Ahora, no es que voy a hacer de mi vida lo que quiera. Voy a vivir para Dios, conforme a las Escrituras. Y no sé si todos los que estamos aquí alguna vez hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. No sé si hemos reconocido la obra de Cristo en la cruz. Él vino a morir por vos, por mí, por toda la humanidad. Pero solamente van a poder tener la entrada al cielo aquellos que realmente han creído de corazón. Han reconocido que son pecadores. Han reconocido la obra de Cristo en la cruz. La han tomado en su corazón y le han dicho, Señor, limpia mi pecado. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Escritura. Y ustedes saben que a mí me gusta siempre acompañarlos en oración. No sé si hay alguien que quizás necesite esta oración, pero la voy a hacer. Y les pido que inclinen sus rostros. Vamos a inclinar el rostro de todos. Y vamos a hablar con Dios. Allí en lo interior de tu corazón. Quizás has escuchado las Escrituras, has escuchado la voz de Dios. Dios habló a tu corazón. Y si es así, decile a Dios en tu corazón, Dios, reconozco que soy pecador. Dios, entiendo que Cristo vino a este mundo no para hacer películas, para hacer religiones, para hacer solamente milagros en lo físico, sino para hacer el milagro de tomar la vida de Dios y colocarla en mi corazón. Vino a limpiar con su preciosa sangre mi corazón. Yo reconozco esto, Señor, y hoy día quiero tener presente que ese corazón que tú derramaste, tu sangre, es para mi corazón. Y limpia mi corazón, Señor, limpia mi corazón. Decile así, si nunca lo hiciste, si nunca oraste a Dios, decile, Señor, limpia mi corazón, quita el pecado de mi corazón. Regálame la vida eterna, es un regalo de Dios. Él no te pide nada, no me pide nada. Solamente que le reconozcas como tu Salvador, que sepas que Cristo vino a morir por ti en la cruz. Sin nadie mirando, todos con las cabezas agachadas. Quisiera terminar orando. No sé si hay alguien que haya hecho esa oración. Si lo ha hecho, le pido simplemente que levante y baje su mano. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más que le haya dicho al Señor, Señor, quiero que limpies mi corazón? Amén. Baja tu mano, gracias a Dios. Oremos, querido Dios, quiero darte las gracias, Padre querido, por tu palabra. Gracias porque sin ser nada nos permites abrir esta preciosa, bendita palabra. Tú podrías usar legiones de ángeles para predicar el Evangelio, pero lo más vil y menospreciado del mundo tomaste para hacerlo, Señor. Y gracias porque podemos tener la libertad de abrir este bendito libro
que desde el principio hasta el fin habla de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Y gracias porque en esta mañana 2 personas te han pedido que limpies su corazón. Solo tú conoces su vida, solo tú conoces su presente, su pasado, su futuro. Y tú sabes, Señor, la necesidad que tiene personal cada una de ellas. También te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, por mí, por mi familia, por cada familia representada en esta iglesia. Te pido, Señor, que obres en consecuencia en la necesidad espiritual de cada hogar, Señor. Que nos ayudes a estar firmes en la fe, que nos ayudes a que recordemos ese día de bautismo en donde decidimos salir de esa agua identificándonos con tu muerte y resurrección para vida eterna. Que nos comportemos como es digno, Señor, de tus hijos. Aprovechar, Señor, en esta mañana también por darte gracias por personas que hemos estado orando, Señor. En el caso de Raquel, Señor, por su hermana, que ha habido mejorías. Agradecerte, Señor, por cada paso de mejoría en su salud. También por esta maestra, Señor, que se accidentó en el viaje de La Plata, desde donde ella estaba, en Bransen hasta aquí, que ha tenido una mejoría, Señor. Hay gente orando por ella, por ellas dos, Señor. Vemos que tu mano obra y no sabemos cuál va a ser el estado final, si estarán bien de salud, si vivirán o no. Tú eres soberano, tú eres el que controla todo. Pero seguimos clamando a ti porque el único que puede hacer el milagro eres tú, oh Dios, no nosotros, eres tú. Pero clamamos a ti porque tú nos enseñaste a orarte y pedirte, Señor. Señor, te ruego por nuestra iglesia local, para que la hagas crecer, para que nos hagas crecer, no solamente en cantidad de personas, sino crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de comunión unos con otros, como hablábamos hoy, del amor, Señor, unos con otros. Gracias, Padre, porque hemos podido disfrutar una mañana contigo y que disfrutemos cada día de esta forma, alabando y adorándote a ti, Señor. Bendice este día, Padre eterno. Guárdanos de todo mal. Guárdanos del maligno, Señor. En el nombre bendito, soberano, precioso, único, el de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.